Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Continuamos con nuestra clase de biología. En la clase anterior discutimos sobre la forma en cómo se clasificaban los organismos. Entonces, cómo se hizo ese proceso de clasificación, cuáles fueron los personajes que empezaron a clasificar los organismos en reinos. Entonces, por último, vimos la clasificación de Woese, que decía que existían tres grupos principales mayores a los reinos que denominó dominios. Dentro de estos tres dominios, él pudo agrupar todos los organismos vivos existentes. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata, de qué se tratan los dominios y de dónde se originaron, cuáles son sus características, qué organismos agrupa. Entonces vamos a ver la explicación, vamos observando el video, por favor van tomando apuntes de lo más relevante. Entonces, aquí podemos ver un árbol filogenético. Es un arbolito filogenético. Es una especie de ramificación donde se puede evidenciar la relación que hay entre un organismo y otro. Entonces, aquí podemos ver que el dominio bacteria y el dominio arquea físicamente son muy parecidos. ¿Por qué? Porque incluyen organismos procariotas, los cuales tienen material genético disperso en su interior y este material no está protegido por una membrana, no está encerrado por una membrana. Y tenemos el dominio eucaria, que son células, organismos con células que tienen ese material genético encerrado en una membrana. Entonces podríamos considerar que tiene mayor relación las bacterias y las arqueas, pero esto no es así. La diferencia que existen entre las bacterias y las arqueas radica principalmente en un componente que tienen en su pared, en su membrana, perdón. Y es que las bacterias contienen peptidoglicano en la pared celular y las arqueas ninguna tiene peptidoglicano en la pared celular. Entonces, aunque físicamente sean muy parecidas las bacterias y las arqueas, realmente están emparentadas, están mayormente relacionadas las arqueas y el dominio arquea y el dominio eucaria. Entonces, ¿cómo pudo ser esto posible? Entonces, en un comienzo, en el origen de la vida, todos los tres dominios tuvieron un antepasado común. Eso es más o menos hace 3.000 millones de años aproximadamente. Entonces todos tuvieron un antepasado común. Después, ¿qué sucedió? De ese antepasado común surgieron dos ramificaciones. Unas se generaron las bacterias y otras hasta cierto punto compartieron
la misma información genética, las secuencias de ARN, que es un ácido nucleico que puede contener o es precursor de la información genética de los organismos, hasta cierto punto, más o menos hace 2000 millones de años, tuvieron un ancestro común. Las arqueas, el dominio arquea y el dominio eucario. Entonces, en ese punto algo sucedió para que se separaran y cada uno tomara rumbos diferentes y se conformaran sus células de maneras diferentes. Las arqueas formaron un tipo de bacterias ancestrales que son más resistentes, son llamadas extremófilas, tienen mayor capacidad de adaptación a los climas extremos, ambientes un poco pesados, y las eucarias pues se convirtieron en lo que hoy son los diferentes organismos animales, vegetales y demás que contienen células eucarióticas. Entonces de allí surgieron los tres dominios y podemos ver lo sorprendente que es que nosotros estamos emparentados, nuestras células se asemejan muchísimo más a lo que son las arqueas, que son bacterias primitivas que tienen gran capacidad de resistencia a los ambientes extremos. Entonces, de esa forma evolucionaron los tres dominios. Posteriormente a eso, pues hubo un intercambio de genes entre unos dominios y otros, pero la explicación está dada para eso, para que ustedes miren de dónde surgen esos dominios, cómo estamos emparentados, qué es la filogenética. Entonces la filogenética es ese estudio de las relaciones evolutivas con otros organismos. Entonces nosotros estamos muy emparentados con las arqueas. Parece increíble, pero era de suponer de pronto que fuese mayor la relación entre arqueas y bacterias, porque eso tiene muchas características físicas en común, pero no es así. Ya vemos que nos separamos en un punto, tomamos rumbos diferentes y hace 2000 millones de años un ancestro común entre arqueas y eucarias dio origen a lo que hoy son las bacterias arqueas y a lo que son las células eucarióticas. Entonces ya vamos a entrar más adelante a definir cada dominio y cuáles son sus características.